Sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso de histología, donde vamos a abordar la segunda parte sobre sistema inmunológico. En este momento vamos a hacer un recuento, una recapitulación, haciendo una correlación entre lo que es el flujo de la linfa, por lo cual tenemos que considerar elementos estudiados en sesiones previas. La linfa se colecciona a nivel de los capilares linfáticos, esos elementos que culminan en fondo de saco ciego y que drenan hacia vasos linfáticos aferentes. Se llaman vasos linfáticos aferentes porque llevan la linfa de la periferia hacia un centro. Ese centro va a ser el ganglio linfático. Entonces, una vez que la linfa llega a través de este linfático aferente al ganglio linfático, atraviesa una serie de estructuras llamadas senos. Senos subcapsulares, senos corticales, senos trabeculares, senos medulares y finalmente egresa del ganglio linfático a través del vaso linfático eferente. Es decir, va a llevar la linfa desde nuestro centro hacia la periferia, con destino a los linfáticos de mayor envergadura, que son el conducto torácico y la gran vena linfática. De tal manera que estos elementos van a drenar finalmente en venas de gran o de mayor calibre a nivel de lo que es la base del cuello. Por lo tanto, nos concierne estudiar en primer momento a los ganglios linfáticos. Existen múltiples cadenas de ganglios linfáticos en diversas localizaciones. Hablamos de ganglios regionales, por ejemplo, ganglios occipitales, ganglios a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel abdominal, entre otros. Todos estos ganglios tienen en común que tienen una forma arriñonada. Acá podemos ver el ingreso de esos linfáticos aferentes y nos vamos a encontrar con que nuestros ganglios linfáticos van a estar envueltos o cubiertos por una cápsula de tejido conectivo denso irregular. Esta cápsula puede estar relacionada generalmente con tejido adiposo que va a bordear a los ganglios linfáticos. Y de forma adyacente a la cápsula vamos a encontrar una primera zona que le vamos a llamar corteza. Entonces, cápsula, región de la corteza. Todo este sector acá es corteza. Luego tenemos una región de corteza más profunda, la cual vamos a llamar paracorteza. Y finalmente vamos a tener esta región que es la médula. Entonces esa es la arquitectura mayor de nuestro ganglio linfático. Una cápsula, una corteza, una paracorteza y una médula. Vamos a ver que nuestro ganglio linfático tiene todos los nódulos linfoides, sean primarios o secundarios, en la periferia, a nivel de la corteza. Y esto es característico y propio de el ganglio linfático. Y vamos a tener que nuestra cápsula es capaz de emitir tabiques de tejido conectivo que se proyectan atravesando la corteza, la paracorteza, inclusive con ramificaciones hacia la médula. Estos tabiques son bastante profundos. Y por otra parte, vamos a tener que nuestro ganglio linfático va a tener una circulación linfática, vamos a irla definiendo. Ingresa la linfa a través del linfático aferente y pasa a estos espacios que son una serie de senos. Entonces el primer seno que nos vamos a encontrar va a estar debajo de la cápsula y se va a llamar seno subcapsular. Del seno subcapsular, la linfa va a pasar a un seno que se llama seno trabecular y finalmente va a confluir a nivel de estas estructuras que son los senos medulares. Entonces nos queda de esa manera. ¿Cuáles son los senos? Seno subcapsular, seno trabecular
al lado de las trabéculas o de los tabiques conectivos, y finalmente los senos medulares. Vamos a hablar de otros aspectos importantes con respecto a estas regiones, y es que los nódulos linfoides van a estar hechos principalmente a expensas de linfocitos de tipo B, mientras que la región de la paracorteza está hecha esencialmente de linfocitos de tipo T. Por eso la paracorteza es conocida como zona timo-dependiente, porque si se extirpa el timo en un animal de experimentación en desarrollo, no se desarrollan esos timocitos y por lo tanto no van a poder migrar a esta región del ganglio linfático. Entonces esta zona, la paracorteza, para que pueda ser poblada por células, es decir, por linfocitos T, pues primero debe haber una estructura, un órgano linfoide primario que produzca a los linfocitos T, que es el timo. Desde el punto de vista de la salida de la linfa, esos senos medulares colectan la linfa para salir a través de un vaso linfático eferente. Entonces ese es el flujo de la linfa. Pero vamos a ver que en esta región del ganglio linfático, que es el ilio, donde sale el linfático eferente, también ingresa una arteria. Esta arteria va a dar ramificaciones, pasa a través de la eh, paracorteza, llega a la corteza y finalmente tenemos el extremo venoso. En el extremo venoso vamos a tener un elemento que va a ser la vénula postcapilar. La vénula postcapilar se va a localizar a nivel de la paracorteza, pero esta vénula postcapilar es particular porque es una vénula postcapilar de endotelio alto. Las células endoteliales no son aplanadas, sino son cuboideas. Entonces, esto es característico que la vénula postcapilar de endotelio alto se encuentra a nivel de la paracorteza. Y este es un sitio que utilizan los linfocitos y los leucocitos en general para pasar del torrente circulatorio a través de las paredes de estas células y de la lámina basal para llegar al intersticio de mi ganglio linfático. Entonces, tiene bastante implicación funcional. Nos queda de esa manera. Y finalmente, vamos a tener el retorno venoso que sale por una vena. Y así nos queda nuestro ganglio linfático. Otra estructura a resaltar es que entre esos senos medulares que van coleccionando la linfa hay cúmulos de células que vamos a llamar cordones medulares. Entonces, ¿qué células vamos a encontrar allí? Macrófagos, plasmocitos, pero hay una en específico que es la célula reticular o reticulocito que produce colágeno tipo 3 o fibras reticulares y constituye el estroma del ganglio linfático, que es a base de tejido conectivo reticular. Entonces, simplemente para recordar, a nivel de la corteza vamos a tener a los nódulos linfoides con esos linfocitos B y los linfoblastos, y allí hay una célula específica que se llama célula dendrítica folicular que soporta a mis linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B van a tener la capacidad de diferenciarse en plasmocitos y ellos, una vez que se forman, van a pasar hacia lo que es nuestra médula para producir anticuerpos que se van por el torrente sanguíneo y linfático. Entonces nos queda de esa manera. Esta sería la representación histológica. Tenemos una corteza externa, una corteza interna o profunda, que es la paracorteza, y una médula. Miren que de estas tres zonas, la única con nódulos linfoides es la corteza. Acá externamente tenemos la cápsula. Estos son tabiques de esa cápsula con los diferentes senos, seno subcapsular, seno trabecular, se extienden hasta que se forman estas estructuras que son los senos medulares, todos estos espacios que se ven más blanquecinos. Y de forma adyacente a esos senos tenemos los cordones medulares. Y es a nivel de la paracorteza donde encontramos estas estructuras que son las vénulas
postcapilares de endotelio alto. El mecanismo que utilizan los leucocitos para migrar a través de la pared de este elemento vascular se llama diapedesis. Entonces este sería un recuento histofisiológico de nuestro ganglio linfático. La zona paracortical o paracorteza es timo-dependiente, formada por linfocitos T que van a proliferar ante determinados estímulos antigénicos. Recordemos que en la paracorteza está la vénula de endotelio alto, ¿no? La vénula postcapilar de endotelio alto. Entonces, por allí puede salirse una célula presentadora de antígenos con un antígeno que sea extraño o ajeno a nuestro cuerpo, se lo presenta al linfocito T y este linfocito T puede viajar ahora desde la paracorteza hacia la corteza para estimular a los nódulos linfoides primarios que no han estado en contacto con antígenos y una vez que los estimulan se diferencian en nódulos linfoides secundarios y estos linfocitos B se van a diferenciar en plasmocitos. Entonces, esos plasmocitos van a producir anticuerpos que van a ir a neutralizar a esos antígenos. Entonces se me forman linfocitos B de tipo efectores que van a formar células plasmáticas y linfocitos B de memoria. Esta sería la tabla en resumen de nuestro nódulo, de nuestro ganglio linfático. Entonces, corteza. Vemos también acá la región de la médula. El estroma está hecho a base de tejido conectivo reticular. Ya sabemos que las células que lo producen son las células reticulares. Y en el caso de lo que es el parénquima de la corteza o la parte más funcional, en la corteza superficial, ¿qué tenemos? Los folículos o nódulos linfoides. En la corteza profunda o paracorteza, que es la zona timo-dependiente, tenemos las vénulas postcapilares de endotelio alto. Entonces, si hay zonas timo-dependientes, hay zonas bursa o áreas bursa equivalentes o dependientes de la médula ósea. Recuerden que la médula ósea es la formadora de los linfocitos B. Entonces, si los nódulos linfoides tienen linfocitos B y los nódulos linfoides están a nivel de la corteza superficial, esa es una zona dependiente de la médula ósea. Si la médula ósea falla en la producción de estas células, no se me van a repletar mis nódulos linfoides en la corteza superficial. Y finalmente tenemos estructuras acá, parte de lo que es la circulación linfática, los senos subcapsulares, corticales, trabeculares, y finalmente van a drenar a nivel de los senos medulares. Y por otra parte, a nivel del parénquima de la médula, tenemos los cordones medulares, donde es el sitio de producción de anticuerpos. ¿Quién lo produce? Los plasmocitos, pero también hay macrófagos y linfocitos. Con eso hemos culminado el estudio de lo que sería nuestro ganglio linfático. Ahora vamos con el timo. El timo es una glándula y al mismo tiempo un órgano linfoide primario. Se considera como una glándula endocrina gracias a que puede producir una hormona que se llama timopoyetina. Entonces, el timo puede, desde el punto de vista histológico, clasificarse en timo joven y en vestigios del timo, ¿no? Este es un timo viejo, envejecido. Vamos a ver que a medida que el individuo va atravesando la infancia hasta que llega a la adolescencia, ese timo pues va a tener una función de producción de linfocitos T, pero una vez que pasamos a la fase final de la adolescencia y la adultez, vamos a tener que ese timo involuciona. Entonces, este es timo joven y este es timo involucionado. Vean la característica diferencial. Recordemos que el timo está en el mediastino a nivel de la cavidad torácica y podemos ver que va a estar relacionado también con una cápsula que va a dividir o va a permitir caracterizar dos
lóbulos tímicos. Y una vez que el timo envejece, vean cómo cambia toda esta región parenquimatosa por predominio de tejido adiposo. Entonces, la presencia de tejido adiposo rodeando las áreas parenquimatosas es característico de el timo envejecido, ¿no? Entonces, nos queda de esa manera. ¿Cuál es la estructura histológica de nuestro timo? Bueno, tenemos una cápsula de tejido conectivo denso irregular, tenemos dos lóbulos grandes y finalmente vamos a tener lóbulos histológicos, ¿no? Hay un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, esto desde el punto de vista anatómico, pero histológicamente vamos a hablar de lóbulo tímico cuando consideremos la siguiente estructura: cápsula, corteza y médula. Entonces, acá considerar que no hay una corteza profunda como en los ganglios linfáticos. Sistema linfoide y órganos linfoides se estudia haciendo comparaciones entre los órganos, ¿no? Entonces hemos visto que estos dos tienen cápsula, que ambas emiten tabiques, pero vean cómo la extensión, ¿no? de estos tabiques sigue siendo bastante prominente, ¿no? Cuando la comparamos con los ganglios linfáticos. Y vamos a ver que la corteza se ve más colorida que la médula, y esto es dado a la abundancia de linfoblastos que tenemos aquí en desarrollo, que son linfocitos T o timocitos, van a ir madurando, ¿no? Y esos timocitos maduros van a pasar finalmente a la médula, y desde la médula salen hacia la circulación sistémica. Entonces, esto más oscuro es corteza y lo más claro es la médula. Y nos queda de esa manera. Acá no vamos a hablar de senos como hablábamos en el caso del órgano anterior. Vamos con la arquitectura histológica. Entonces tenemos la cápsula, tenemos tabiques, tenemos corteza, que se ve más oscura, tenemos la médula, y esa corteza se ve más oscura dada la relación núcleo-citoplasma de esos timocitos, y que sus núcleos son bastante ricos en cromatina, ¿no? Entonces dan esta tonalidad basófila. Podemos decir que son núcleos hipercromáticos. Y pues miren la abundancia de células. La verdad es que casi todas estas células que están acá van a sufrir apoptosis, y son muy pocas las células que van a finalmente madurar y ser competentes para salir del timo. Otro aspecto que debo mencionar es que existe una zona limítrofe entre la corteza y la médula. Va a ser esta que se está delineando acá, que es la unión córtico-medular. Y otro aspecto importante y diferencial exclusivo del timo es que a nivel de la médula tiene estas estructuras eosinófilas que se llaman corpúsculos de Hasal. Entonces nos queda de esa manera. Vamos a dar mayor magnificación y a describir las células que tenemos acá. En nuestra cápsula van a entrar los elementos del sistema circulatorio y van a egresar a través de ella, es decir, las arterias y las venas se van a proyectar a través de los tabiques, y vamos a tener elementos capilares a nivel de la corteza y a nivel de la médula. Pero en la corteza me interesa mencionar que esos elementos capilares van a interactuar con unas células en especial para constituir algo llamado barrera hematotímica, que ya la vamos a describir. Y finalmente vamos a tener en la médula las vénulas postcapilares, por donde esos timocitos que han madurado van a salir al torrente circulatorio de regreso, ¿no? Por el retorno venoso. Dentro de la corteza y de la médula hay unas células que apoyan el desarrollo de los timocitos, que se llaman células epitelio reticulares. Y hay 6 tipos de células epitelio reticulares. No confundir
célula epitelio reticular del timo con reticulocitos que están en los ganglios linfáticos, en el vaso y en la médula ósea. No confundirlos. Y tampoco confundir célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno, con células dendríticas foliculares que estaban en los nódulos linfoides. Todas son diferentes. Entonces, la particularidad es que esas células epitelio reticulares, desde la 1 a la 6, se van a distribuir entre la corteza y la médula. Entonces, vamos a ir contando. En la corteza tenemos la tipo 1, vamos a tener la tipo 2, en el interfaz córtico-medular tenemos la tipo 3, la tipo 4, en la médula tenemos la tipo 5 y la tipo 6 forma parte de los corpúsculos de Hassall. Esta sería la mayor magnificación de nuestra médula. Vemos todos estos núcleos de timocitos en formación y estos núcleos ovalados de células estrelladas con citoplasma eosinófilo más voluminosas son las células epitelio reticulares de tipo 5. ¿Cómo sé que es la de tipo 5? Porque la de tipo 6 está a nivel del corpúsculo de Hassall o corpúsculo tímico. Entonces nos queda de esa manera. Tanto la corteza como la médula están repletas de macrófagos que van a ir fagocitando los detritos celulares de los timocitos que van sufriendo apoptosis. El corpúsculo de Hassall lo vamos a describir como una estructura formada por células epitelio reticulares de tipo 6 de morfología aplanada que tienen una disposición en capas concéntricas. Vean que a medida que las células son más periféricas tienen núcleo, pero a medida que vamos hacia el centro pierden el núcleo, es decir, van sufriendo apoptosis, se van llenando de gránulos de queratoyalina y finalmente, una vez que mueren, liberan esos gránulos que forman queratina en el centro de mi corpúsculo tímico o de Hassall. Por eso el centro es muy acidófilo. Entonces la piel no es la única región con queratina. Acá tendríamos el esquema desde el punto de vista funcional. Vamos a ver que los linfocitos T o los timocitos en maduración tienen diversos estadios, ¿no? Hay un periodo donde ellos son doble negativo. Doble negativo es que no tienen ni CD8 ni CD4 en su membrana plasmática. Recuerden que los CD4 son linfocitos T helper y los CD8 son linfocitos T citotóxicos. Entonces, en esta región más externa, no tienen ni CD4, no tienen ni CD8. Luego avanzan hacia esta región, siempre en dirección hacia la médula, y se vuelven doble positivos, es decir, tienen al mismo tiempo estos timocitos en maduración CD4 y CD8 positivos. Y finalmente van a pasar a ser simplemente positivos, o son CD4 o son CD8. Y una vez que la célula ha madurado y que tiene una sola positividad, pasa a la médula y en la médula a través de las vénulas postcapilares de endotelio alto, perdón, acá de endotelio bajo, pasan a la circulación sistémica. Vemos la cápsula, tenemos acá los elementos vasculares, vean la arteria, da sus ramas a nivel cortical, acá hay abundancia de capilares y tenemos también ramificaciones vasculares a nivel de la médula. Entonces tenemos la célula epitelio reticular de tipo 1 que está en contacto íntimo con los elementos vasculares de esa cápsula y de los tabiques. La tipo 2 va a estar ya propiamente en el intersticio cortical. La tipo 3 de la cara externa de la unión córtico-medular. La tipo 4 de la cara interna de la unión córtico-medular. La tipo 5 en el intersticio medular y la tipo 6 como parte del corpúsculo de Hassall. Entonces nos queda de esa manera. Todo timocito que sufre apoptosis es degradado por unos
macrófagos, ya sea en la corteza o a nivel de la médula, de tal forma que la mayor parte de los timocitos van a sufrir apoptosis y son muy pocos los que salen al torrente circulatorio. Otro aspecto particular a manera de histofisiología es que em, el timo es un centro de formación de timocitos, es un cuartel, pero es un cuartel que es cerrado, es decir, ningún antígeno extraño puede ingresar al ganglio, al timo, porque si ingresa se va a producir una respuesta inmunológica intensa y va a condicionar enfermedades autoinmunes. El sistema inmune va a atacar a nuestros propios órganos. Entonces no es la idea. De tal forma que estos timocitos nunca van a estar expuestos a antígenos, eh, ya sea de agentes extraños a nuestro cuerpo o de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cómo se vuelven competentes estas células si nunca se les presenta un antígeno para su maduración? Bueno, en el timo, esas células epitelio reticulares son capaces de expresar genes que van a expresar a nivel de sus membranas plasmáticas proteínas que están en el riñón, en el hígado, en la piel. Así que los timocitos van a estar en contacto con estas proteínas sin necesidad de haber salido del timo. Y finalmente, una vez que maduran y salen a la periferia, cuando se encuentran con estas proteínas del riñón, de la piel y de los diferentes órganos, no los identifican como extraños. Entonces, pues es muy particular, ¿no? El timo. Y esta sería la parte histológica. Vemos a nivel de la corteza, miren cómo son más voluminosas esas células epitelio reticulares. Esta sería una de tipo 2. Y la tipo 1 va a estar en contacto con los elementos vasculares para conformar la barrera hematotímica. Esa barrera hematotímica impide el ingreso de antígenos, microorganismos al timo, porque ya sabemos que es un cuartel cerrado. Entonces nos queda de esta manera. Las células epitelio reticulares, su localización, la tipo 1 en la corteza, formando parte de lo que sería la barrera hematotímica. Recuerden que siempre que hay una barrera hemato, hay células endoteliales con zónulas occludens. Tenemos el epitelio reticular 2 a nivel de la parte medial de la corteza, la tipo 3, y la tipo 4 en lo que es la unión córtico-medular, una en el aspecto cortical, la 3, y la 4 en el aspecto medular, la 5 a nivel de la médula y la 6 a nivel del corpúsculo de Hassall. Así nos queda. Entonces hagamos énfasis ahora en la barrera hematotímica. ¿Cuáles son los elementos de la barrera hematotímica? Acá tenemos el capilar. Siempre va a haber un elemento vascular en las barreras hematotímica, hematorretiniana, hematogaseosa. Siempre hay un capilar. Y ese capilar es un capilar continuo con sus células endoteliales que están unidas por zónulas occludens o tight junctions. Esas células endoteliales van a descansar sobre una lámina basal, lo tenemos acá, y de forma adyacente a lo que es nuestro capilar tenemos pericitos. Ya sabemos que los capilares tienen pericitos y luego de que tenemos a nuestro capilar continuo con su endotelio, con su lámina basal y sus pericitos, viene un espacio que se llama espacio perivascular, que es un espacio rico en macrófagos. Si una célula, un antígeno o alguna sustancia intenta penetrar hacia acá y logra pasar la barrera de las células endoteliales, los macrófagos la van a detener y la van a fagocitar. Entonces, tienen una ubicación bastante estratégica en este punto. Y luego de ese espacio perivascular, vamos a tener otra lámina basal formada por una continuidad de células epitelio reticulares de tipo
1. Entonces nos queda de esa manera. Entonces, ¿cuál es el orden de los elementos de la barrera hematotímica desde lo más interno hacia lo más externo? Células endoteliales unidas por células occlusions, lámina basal, pericito, espacio perivascular con macrófagos, lámina basal y célula epitelio reticular de tipo 1. Y todos estos son timocitos de la corteza. Ahora conversemos sobre el vaso. El vaso es un órgano que se localiza a nivel del hipocondrio izquierdo de la cavidad abdominal y que tiene la función de filtrar la sangre, hacer remoción de los eritrocitos viejos, de producir anticuerpos gracias a plasmocitos que hay acá y también de generar respuestas inmunológicas. Entonces, nuestro vaso, fíjense que se amolda a la forma de la cavidad abdominal en la región en la que se encuentra y tiene un hilio por el cual penetran los elementos vasculares y nerviosos, entran las arterias, entran los nervios y salen las venas. La arteria que va a entrar acá es la arteria esplénica y esto es importante porque vamos a estudiar la circulación sanguínea del vaso. Ya vamos a la implicación funcional. ¿Cuáles son las zonas de nuestro vaso? Lo primero a destacar es que tiene una cápsula de tejido conectivo denso y regular, pero esta cápsula tiene una particularidad diferente a las otras cápsulas que hemos estudiado hasta el momento porque tiene células musculares lisas o células con capacidad contráctil. Entonces esto es un detalle importante de este órgano, ¿no? De esa cápsula se emiten tabiques que son cortos, a diferencia de los del timo y de los del ganglio linfático, y vemos que hay sectores bastante rojizos y hay sectores que tienen estas áreas blanquecinas, ¿no? Es morado, pero con ese morado tiene unos centros como blanquecinos. Entonces, a las áreas rojizas le vamos a llamar pulpa roja y a esas áreas con esos sectores blanquecinos le vamos a llamar pulpa blanca. Entiéndase bien que el vaso no tiene corteza y no tiene médula, a diferencia de el timo y el ganglio linfático. Tiene parénquima y tiene estroma. El estroma es formado por células reticulares, reticulocitos que van a producir tejido conectivo reticular, que es a esencia de fibras colágenas tipo 3 o reticulares, sobre las cuales se va a dar el asiento o el armazón del resto de la parte funcional del órgano, que es el parénquima. Y el parénquima se divide en pulpa roja y en pulpa blanca. Hasta este momento debo mencionarles que ya veíamos que el ganglio linfático tiene los nódulos linfoides en la corteza. El timo no tiene nódulos linfoides y el vaso tiene nódulos linfoides, pero están dispersos desde las regiones más superficiales a las más profundas, es decir, están distribuidos en toda la extensión del órgano, respetando la cápsula. Y a estos nódulos linfoides del vaso le vamos a llamar corpúsculos esplénicos o de Malpighi. Entonces, parénquima es pulpa roja y pulpa blanca. Y la pulpa blanca son esos corpúsculos linfoides o de Malpighi. Y por supuesto va a haber una interfaz entre la pulpa roja y la pulpa blanca. Entonces nos queda de esa manera. ¿Cuáles son los constituyentes de esa pulpa roja? Bueno, vamos a tener cordones esplénicos que reciben también el nombre de cordones de Billroth y vamos a tener sinusoides esplénicos. Entonces, pulpa roja tiene dos elementos.
cordones esplénicos, que son cordones celulares, que tienen reticulocitos, macrófagos, eritrocitos, plasmocitos, linfocitos, fibras reticulares, entre otros. Y vamos a tener esos sinusoides esplénicos, que son elementos vasculares. Entonces, entre sinusoide y sinusoide, va a haber cordones esplénicos de Billroth, y eso hacen una unidad funcional que ya la vamos a estudiar con más detalle. Y a nivel de la pulpa blanca, desde ya les debo mencionar que vamos a tener el nódulo linfoide, los nódulos linfoides que son, ya sabemos, dependientes de la médula ósea porque tienen linfocitos B, y vamos a tener también tejido linfoide difuso que va a estar asociado a elementos vasculares. Ese tejido linfoide difuso va a ser rico en linfocitos T y va a ser la zona timo-dependiente. La zona timo-dependiente acá en el vaso se llama vaina linfoide periarterial, que ya la vamos a estudiar. Simplemente para mencionar que la zona timo-dependiente del ganglio linfático es la paracorteza y a nivel del vaso es la vaina linfoide periarterial. Esta sería la sinopsis, ¿no? Entonces, pulpa roja tenemos un 80%, pulpa blanca tenemos un 20%. Esta es la parte del parénquima, pulpa roja y pulpa blanca. El estroma ya vimos que es tejido conectivo reticular con fibras y células reticulares. A nivel de lo que sería la pulpa roja, tenemos los cordones esplénicos o de Billroth, filtran la sangre, tienen eritrocitos que no han cumplido todavía su ciclo vital, y también eritrocitos envejecidos. Los que ya llegan a los 120 días son fagocitados por macrófagos, y tenemos elementos como plasmocitos, entre otros. Y a nivel de los sinusoides esplénicos, vemos que también ocurre filtración de la sangre, y son especies de capilares modificados. Ya vamos a ver por qué decimos que son modificados. Van de 40 a 50 micras, y la pared de estos capilares modificados tiene células endoteliales, pero que son muy grandes, son muy alargadas, en forma de bastón en la microscopía electrónica de transmisión. Se podría decir que son ahusadas. Otros textos la describen como cilíndricas. Y el contacto entre estas células endoteliales es verdaderamente pobre, ¿no? Si lo comparamos con el contacto que hay entre células endoteliales en una barrera hemato, ¿no? Y va a haber una membrana basal que es incompleta, que va a permitir esta función de filtración. Y en la zona limítrofe entre lo que sería la pulpa roja y la pulpa blanca, pues vamos a tener bastantes linfocitos y células dendríticas. La pulpa blanca tiene mis folículos o nódulos linfáticos, corpúsculos de Malpighi, que son las zonas dependientes de la médula ósea. Pueden ser primarios o secundarios, basados en si han participado o no en la respuesta inmunológica. Y estos corpúsculos son penetrados por una arteria que se llama arteria central, que verdaderamente es una arteriola y suele verse más periférica que central, a manera de tips, ¿no? Lo interesante es que antes de que esta arteria penetre en el corpúsculo linfático, esta arteriola se va a rodear de tejido linfoide difuso, que es la vaina linfoide periarterial, que es la zona timo dependiente. Es decir, que si mi timo no funciona bien, esa vaina linfoide periarterial va a desaparecer porque no se va a repletar de linfocitos T. Entonces nos queda de esa manera. Vamos a ver ahora el tema de lo que sería la circulación esplénica. Entonces tenemos la arteria esplénica que penetra por el ilio, pasa la cápsula y da las ramas trabeculares,
Luego esas ramas trabeculares se van haciendo más profundas y vemos que van a dar a estas arteriolas, ¿no? Que tienen con destino ingresar al corpúsculo de Malpighi o a la pulpa blanca. Antes de ingresar se rodea por todos estos elementos celulares que son linfocitos T. Esta es la zona timodependiente que es la vaina linfoide periarterial. Entonces, estos linfocitos T, al igual que en el ganglio linfático, pueden ser estimulados por células presentadoras de antígenos y los linfocitos T van a ir a activar a los linfocitos B de mi corpúsculo de Malpighi o de la pulpa blanca. Este sería un nódulo linfoide secundario, vean que tiene su centro germinal y su zona del manto y es penetrado por esa arteria central que es una arteriola. No se puede olvidar, eso es una arteriola, aunque los textos digan arteria central. Se llama arteria central, pero histológicamente es una arteriola. Luego tenemos que mi arteriola central sale del corpúsculo de Malpighi y empieza a dar ramas que se van a llamar arteriolas penicilares o arterias penicilares. Son arteriolas, son la continuidad de la arteria central, pero solamente son ramificaciones. Y esas arteriolas finalmente van a dar el lecho microvascular y van a generar capilares. Entonces esos capilares tienen la particularidad que van a estar envainados por macrófagos y se les llama así, capilares envainados por macrófagos. Están bordeados por muchos macrófagos. Y esos capilares pueden terminar abiertos y es decir que aquí toda esa sangre puede salir al intersticio, hay una hemorragia fisiológica dentro del vaso y luego esa sangre que se ha extravasado, que está a manera de una hemorragia, es filtrada, es supervisada en lo que es la pulpa roja. Si esta es la pulpa blanca, todo esto es pulpa roja, vean acá. ¿Y qué tiene la pulpa roja? Cordones esplénicos o de Billroth y sinusoides esplénicos. Entonces, vean que entre sinusoide y sinusoide hay cordones, nos queda de esa manera. También puede darse el caso que esa arteriola penicilada de mi capilar envainado, pero este no participe en este evento hemorrágico, sino que se continúe con el extremo venoso. De tal manera que se plantea una circulación abierta, donde hay una hemorragia, y una circulación cerrada, donde no ocurre esa hemorragia dentro del vaso. Y independientemente de si es el modelo de la circulación abierta o cerrada, la sangre va a ser filtrada y retorna a través de estos sinusoides, que son sinusoides venosos, para pasar finalmente hacia lo que sería el drenaje venoso por la vena esplénica. Entonces nos queda de esa manera. Podemos verlo acá, arterias, la arteria esplénica da esas arterias trabeculares, forma las arterias centrales y podemos tener dos ramas, esas arterias penicilares y ramas que se destinan esencialmente a la pulpa blanca, acá son colaterales, ¿no? Esas arterias penicilares van a formar a los capilares. Entonces veamos algunos detalles hasta este momento. La arteria central, la arteria va a estar envuelta por linfocitos T con esa vaina linfoide periarterial. La arteria penicilar a nivel de la pulpa roja, a medida que se aleja de nuestro nódulo linfoide, pierde esa vaina linfoide periarterial. Luego vienen los capilares que van a estar envainados por macrófagos
Acá lo podemos apreciar. Y finalmente estos capilares pueden terminar de manera abierta aquí y ocurre la hemorragia y toda esa sangre es coleccionada a nivel de los sinusoides esplénicos, ¿no? O puede darse la situación de que del capilar pase directamente a estos cordones esplénicos y a los sinusoides esplénicos para que ocurra la filtración. Entonces eso nos justifica el modelo de circulación abierta y circulación cerrada. Acá podemos ver cómo finalmente esa hemorragia que ocurre va a volver a los elementos vasculares, a esos sinusoides esplénicos, y se cierra el circuito. Acá hablamos de la circulación cerrada y de los sinusoides pasamos a venas. eh, Luego pasamos a venas trabeculares y finalmente a la vena esplénica. Entonces, apreciemos este detalle importante acá. Tenemos nuestra arteriola penicilada, los capilares envainados por macrófagos, todo este es el estroma. Miren las fibras reticulares. Estos son los cordones esplénicos o de Billroth que van a ir acá los macrófagos tomando estos eritrocitos que estén envejecidos y los degradan. Y luego tenemos el sinusoide. Entonces, miren cómo la célula endotelial de estos sinusoides son bastante alargadas, tienen forma de bastoncillos. Y finalmente se me genera la vena. Y así nos queda nuestro elemento de retorno venoso. Ya para dar cierre, vamos a tocar el tema de tejido linfoide difuso y ver cómo este tejido linfoide difuso está presente en múltiples localizaciones. Me encanta esta tabla porque, fíjense, nos habla de diferentes tejidos linfoides asociados a mucosas. Entonces tenemos MALT, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosas, pero este se subclasifica en varios tipos de MALT, ¿no? Tenemos el GALT, el BALT, el WALT y el SALT. El GALT es tejido linfoide asociado al tubo digestivo o tracto gastrointestinal, incluye amígdalas, apéndice secal, que es lo mismo que apéndice vermiforme por la forma de gusano, y a las placas de Peyer que están en el ilion. Recuerden el orden del intestino delgado: duodeno, yeyuno, ilion. Entonces, la porción final del intestino delgado tiene a las placas de Peyer. Y eso pues juega un rol importante, tiene una ubicación muy estratégica, no es el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso o colon. Entonces ese es un sitio de donde debe haber mucha vigilancia inmunológica. Y por supuesto las amígdalas, hay múltiples tipos de amígdalas. Está por ejemplo la amígdala palatina, las amígdalas tonsilares, tenemos el anillo de Waldeyer. El BALT es tejido linfoide asociado a los bronquios principalmente. El WALT es tejido linfoide asociado al sistema urinario y el SALT a la piel y es el más amplio. Entonces, dentro de la piel hay muchos linfocitos, pero están difusos, están regados. Si yo los tomase a todos, los linfocitos que están difusos en todo el organismo podría formar un órgano macizo linfoide, ¿no? De hecho, esa es la característica de un órgano difuso, que sus células no están formando parte de una estructura tridimensional en el espacio, sino que están muy distribuidas y en diferentes locaciones. Y si yo las juntase a todas, pudiera conformar un verdadero órgano. Vean acá el caso de las amígdalas, amígdalas linguales,
acá en lo que sería la parte posterior de la lengua, las amígdalas palatinas, en la fosa palatina. Tenemos las amígdalas tubáricas, que van a estar a los lados de la apertura de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que va a comunicar a la faringe con el oído medio para equilibrar las presiones. Y vean que la característica de las estructuras amigdalinas es que tienen muchos nódulos linfoides primarios y secundarios, pero van a carecer de cápsula. Entonces, como están asociados a toda esta región de la cavidad oral y faríngea, como no tienen cápsula, van a tener el epitelio de la cavidad oral y faríngea, que es epitelio estratificado plano. Entonces, de todos los órganos linfoides que hemos considerado hasta este momento, el único que tiene cubierta por epitelio estratificado plano son las amígdalas. Y vemos que se me forman estas depresiones que vamos a llamarle criptas amigdalinas. Y el resto pues es tejido propio de lo que sería la boca o la faringe. Vean las glándulas mucosas acá, tejido conectivo subyacente. Y acá para mostrarles la transición entre lo que sería el intestino delgado y el grueso. Este es mi ilion. Vean que tiene múltiples vellosidades. Esta es la mucosa. Y aquí a nivel de lo que es la submucosa, miren los grandes folículos linfoides que están haciendo vigilancia en esta región. Estos folículos linfoides están agrupados, formando esta estación de vigilia, son las placas de Peyer. Si nosotros vemos un solo folículo linfoide, no vamos a hablar de placas de Peyer. Para hablar de placas tienen que estar bastantes folículos linfoides, y de hecho desde el punto de vista anatómico, cuando tú ves la cavidad o la pared interna del ilion, puedes ver unas protrusiones a la vista, anatómicamente hablando, y esas protrusiones son gracias a estos folículos linfoides de la submucosa. Pero no obstante, recuerden que también entre folículos linfoides y a nivel del corion hay tejido linfoide difuso. Estas son las amígdalas palatinas. Vean que tienen estas depresiones grandes, que son esas criptas amigdalinas. Allí puede inclusive depositarse restos de alimentos, ¿no? Lo cual pues no es, no genera buen aseo, ¿no? Genera mal olor. Lo que vamos a llamar halitosis, mal aliento. Vean el epitelio estratificado plano y bordeando a ese epitelio estratificado plano que limita con estas criptas amigdalinas, vamos a tener de forma subyacente todos los folículos linfoides. Y finalmente, tejido conectivo subyacente. Esto es para mostrar el epitelio estratificado plano que forma parte de esa pared de mi amígdala. Y esta sería la sinopsis. Si logras comprender los dos siguientes cuadros es porque has dominado el conocimiento sobre los órganos linfoides. Entonces, acá vamos a tener tablas comparativas. Vamos a comparar los ganglios linfáticos con el vaso y las placas de Peyer para ver qué podemos encontrar, ¿no? Entonces, vasos linfáticos. ¿Quién tiene vasos linfáticos aferentes? Los ganglios linfáticos. Eso sí lo vimos, ¿no? El vaso no tiene, las placas de Peyer no tienen. ¿Quién tiene vasos linfáticos eferentes? Tiene mi ganglio linfático, tiene el vaso y tiene las placas de Peyer. Entonces, bueno, esto lo estamos aprendiendo en este momento.
Vamos a ver que hay diferentes células que van a intervenir o a participar en lo que es la respuesta inmune relacionada a la presentación de antígenos. Entonces los antígenos ingresan al ganglio linfático a través del linfático aferente. En el vaso provienen de la circulación sanguínea por el extremo arterial y son filtrados en la zona marginal y a nivel de los cordones esplénicos. Y en las placas de Peyer hay un proceso de transitosis en una célula que se llama célula M. Vamos a conversar un momento sobre esta célula. Esta célula M tiene... perdonen un segundo. Ok, retomamos. Entonces, conversaba sobre las células M. Piensen que esta es la luz del tubo digestivo y vamos a tener una primera capa que se va a llamar mucosa. Esa mucosa tiene epitelio y tiene tejido conectivo, ¿no? Laxo subyacente, que es el corio. Entonces, este es el epitelio. A nivel del epitelio, hay una celulita que se llama célula M y esa célula M va a estar en contacto con todos los microorganismos que están acá en la luz del intestino. Por ejemplo, con la Escherichia coli, ¿no? Entonces, puede tomar antígenos de la Escherichia coli y puede presentar esos antígenos, o sea, los fagocita, los antígenos pasan a través de su citoplasma y se lo presenta a unas células que están en contacto íntimo con ella, que son linfocitos. Por eso hablamos de transitosis en las células M. Y el linfocito puede desencadenar una respuesta inmunológica acá en el corion, porque recuerden que allí hay tejido linfoide difuso, o pueden migrar hacia las submucosas donde están los nódulos linfoides. Entonces, importante mencionar esto, ¿no? En el tema de digestivo, se hará mayor énfasis en estas células. Y vamos a ver cuáles son las zonas timodependientes y dependientes de la médula ósea. ¿Qué depende de la médula ósea? Los folículos linfoides. ¿Los ganglios linfáticos tienen? Sí tienen. ¿Dónde están? En la corteza superficial. En el vaso son los corpúsculos de Malpighi y a nivel de las placas de Peyer, pues son todos esos folículos linfoides que vimos hace un momento. Y lo que serían nuestras zonas timodependientes a nivel del ganglio linfático, la paracorteza, a nivel del vaso, la vaina linfoide periarterial, y a nivel de las placas de Peyer, el tejido linfoide difuso, que va a estar entre los folículos linfoides y en la lámina propia o corion, como veíamos en el esquemita. Y vamos a ver que en estas regiones ocurre migración de células, ¿no? En los nódulos linfoides a nivel de las vénulas postcapilares de endotelio alto de la paracorteza, en el vaso a nivel de esos capilares envainados por macrófagos y en esos senos y en las placas de Peyer, también en vénulas, ¿no? De endotelio alto. Esta sería otra tabla para comparar otros aspectos entre el timo, el MALT, los ganglios linfáticos y el vaso. Entonces, corteza y médula. ¿Hablamos de corteza y médula en el timo? Sí. ¿En el MALT? No. ¿En los ganglios linfáticos? Sí. ¿En el vaso? No. ¿Folículos linfoides hay en el timo? No. En el tejido linfoide asociado a mucosas, sí. En los nódulos linfoides, sí, solamente en la corteza. En el vaso, sí, y están
de manera difusa en la pulpa blanca. Vasos linfáticos en el timo. No hay aferentes. En el malt no hay aferentes, pero sí hay eferentes. Y en el timo hay pocos eferentes, ¿no? En los nódulos, perdón, en los ganglios linfáticos sí hay vasos eferentes bien definidos, y en el vaso no hay aferentes, pero sí hay eferentes. Y cosas particulares, diferenciales, exclusivas, diferenciales de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, a nivel del timo hablamos del corpúsculo de Hasal y de células epitelio reticulares. Eso es propio del timo. En el malt podemos hablar de criptas, por ejemplo, a nivel de las amígdalas, de las células M, en relación con las placas de Peyer. En los ganglios linfáticos que tenemos una paracorteza que tiene vénulas postcapilares de endotelio alto, y en el vaso vamos a hablar de pulpa blanca y de pulpa roja, y en esa pulpa roja de unos cordones esplénicos o de Billroth. Entonces, esto ha sido todo por el sistema inmunológico. Hemos considerado eh, a las células linfoides, el tejido linfoide y los órganos linfoides primarios y secundarios. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima sesión.